Bueno, es el único festival de novela negra que abarca toda una comunidad autónoma. Los demás, Semana Negra de Gijón, Barcelona Negra, ocurren y se convocan en una capital, en una ciudad, ¿no? Aragón Negro efectivamente se extiende a las 3 provincias. Este año tenemos 12 sedes y la fórmula nuestra es muy sencilla. Allá donde hay un cómplice, un escritor, un periodista, un amante del cine, alguien capaz de organizar una programación en su municipio, tiene todo nuestro apoyo y tiene toda nuestra confianza. Nosotros marcamos una serie de ejes temáticos y luego cada cual tiene que organizarse el programa en una sede que es autónoma. Zaragoza no es la sede, no es la organizadora, es una sede más, y en ese equilibrio que vamos vertebrando el territorio, como se diría políticamente hablando, digamos, pero funciona muy bien porque los programadores son autónomos, tienen libertad de creación. Sin duda es un paso importante en el asentamiento del festival como una referencia en toda España. Hemos conseguido hermanarnos muy rápidamente con los grandes festivales. Semana Negra de Gijón, ahora cumplen 30 años, allí comenzó todo, 4 locos maravillosos, Paco Taibo, Vázquez Montalbán, Juan Madrid, se sentaron un día en un café de Gijón y montaron el festival. Lo celebraron allí, en aquel mismo lugar. Hoy es una gran realidad. Getafe Negro, que dirige Lorenzo Silva, estará con nosotros, con Esteban Navarro en Huesca. Barcelona Negra, que dirige Paco Camarasa, es uno de nuestros premiados de honor. Estos son los grandes festivales y Aragón Negro... Lo acabamos de escuchar hace un momentito. Exacto. Aragón Negro ya está entre ellos, ya está con ellos, trabajamos conjuntamente, tenemos acuerdos, convenios, nos intercambiamos información, estamos en un circuito, que es de lo que se trata.